Apasionados del empaque, muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con el tema El Pacto de los Plásticos en México. Este es una iniciativa, hay que verla con nuestra invitada especial Aline Olasco, así que no se la pierdan. Y para los que no me conocen, yo soy Lili Rivera, soy una apasionada del empaque. Y bueno, esta es nuestra tertulia digital. Y recuerda unirte a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque. Nos vemos en un ratito, no te lo pierdas. Y suscríbete a nuestro canal en esta tertulia del día de hoy, 24 de abril. Estamos ya aquí en vivo en Facebook. Qué gusto que estén aquí, apasionados del empaque. Muy buenas noches en esta tertulia digital tan interesante. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Lili Rivera, soy una apasionada del empaque, química farmacobióloga de profesión, así que es un gusto que estén aquí con nosotros. Ahora actualmente ya desde hace varios años en el área comercial de empaques y bueno, un gusto que estén aquí y recuerden que este espacio es para ti emprendedor, ingeniero de empaques, personal operativo, todos los que estamos en cualquier industria en la cual usamos un empaque, porque no solamente hablamos del empaque, sino todo lo que hay alrededor de él y este es uno de los temas que estamos hablando, así que no se la pierdan. Un gusto que nos acompañen y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque para que si tienes alguna, quieres que veamos alguna tertulia, algo que tú quieras que veamos más aquí en la tertulia digital, adelante, este es tu espacio. Y hoy muy contenta porque tenemos una invitada especial que, bueno, ya habíamos platicado con ella y hoy sí pudo estar aquí con nosotros, que es Aline Olasco. Así que le voy a pasar la palabra y bueno, Pati todavía no se puede conectar, esperemos que ya en un momento se conecte. Y Aline, todo tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir nuestros conocimientos y experiencia. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con tanto experto por acá en plásticos. Y bueno, yo voy a poner la presentación. em, Igual son algunos temas que les preparé. Si tienen alguna duda, interrúmpanme con gusto. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Me da mucho gusto que cada vez se hablen más de estos temas y estemos más actualizados en todos estos temas y a través de estos, de estas tertulias que han hecho muy buenas, que ya me eché algunas que me mandó Lili, buenísimas, ¿no? Entonces es muy importante hablar del tema. Em, y bueno, yo les voy a hablar un poco de una iniciativa que tenemos desde WWF. WWF es el Fondo para la biodiversidad, para la naturaleza, perdón. Y bueno, nosotros trabajamos desde hace más de 60 años a nivel mundial, pero en México estamos trabajando desde hace más de 30 años y tenemos varios programas, sobre todo para nuestro lema que es traer a la naturaleza de vuelta, ¿no? Actualmente tenemos tres crisis muy importantes que tenemos que atender en conjunto: la crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis por contaminación plástica. Si no las atendemos de manera transversal y poniendo a la gente también en el centro, pues no vamos a llegar a muchos resultados. Entonces, estamos trabajando muy duro en WWF para traer a la naturaleza de vuelta y trabajamos en varios programas: océanos, agua dulce, ecosistemas terrestres, vida salvaje, bueno, vida salvaje lo conocen yo creo que mejor porque pues es todos los programas de la mariposa monarca, el jaguar, etcétera. Y nuestro programa que es cambio climático, en donde nos enfocamos obviamente en adaptación pero también en reducción de la huella, ¿no? En reducción de emisiones y en reducción de la huella plástica. Y en este programa justamente llevamos la coordinación del Pacto de los Plásticos de México, que es lo que les voy a contar un poquito más hoy. Entonces, yo sé que aquí hay muchísimos expertos y saben mucho más de esto que yo, pero solo para ponernos en contexto de por qué existen este tipo de plataformas en el mundo, es porque actualmente pues estamos teniendo una contaminación por plástico que nos está asfixiando, ¿no? En solo 50 años se ha duplicado la producción de plásticos y se prevé que a 2040 esto se cuadriplique.
Y bueno, aquí la intención no es que tengamos que eliminar el plástico es muy, muy necesario para nuestra vida, para la sociedad, para la ciencia, incluso para la salud. Entonces, aquí es un poco, la reflexión es invitar a repensar nuestros modelos de consumo, ¿no? Sobre todo los plásticos de un solo uso. Em, Esto porque justamente se quedan y se acumulan en el medio ambiente hasta alcanzar un punto crítico. Hay una evidencia creciente incluso en nuestra salud, ¿no? En la ingesta de los microplásticos. Ya se habló sobre los microplásticos en una tertulia anterior, pero bueno, estamos acumulando en nuestros sistemas también microplásticos, químicos, etcétera. Y bueno, también asfixia a la fauna marina, deteriora el suelo, envenena las aguas subterráneas, afecta a la salud humana. Entonces también nos toca repensar ese consumo y esos desechos que estamos generando. Y por otra parte, pues es intensivo en energía, ¿no? La mayoría de los plásticos se están fabricando a partir de combustibles fósiles y la industria plástica pues está generando el 3.4% de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. 3.4 suena poquito, pero es mucho más de lo que emiten varios países de América Latina, por ejemplo, ¿no? O es 1.5 veces más que el sector de aviación. Em, Hay buenas noticias en cuanto a esto porque el mundo está girando hacia allá, ¿no? Hacia ver qué podemos hacer con la contaminación plástica, sabiendo que el plástico es necesario en nuestras vidas, pero cómo empezamos a gestionar mejor todo esto, sobre todo para hacer que el plástico sea eficiente a nivel económico y también que se quede la mayor tiempo posible en el círculo, ¿no? Así haciéndolo circular en la cadena de valor y reducir totalmente estos desechos que se están generando y que son los que están haciendo esta crisis de contaminación plástica. Entonces, varias noticias. Una es que se viene un tratado global sobre contaminación plástica. Pues en febrero de 2022 hubo una resolución histórica para elaborar justamente un instrumento internacional y jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, sobre todo con énfasis en el medio marino. Entonces, muchos países adoptaron esto y se está negociando. Llevan cinco rondas de negociaciones con más de 180 países, incluyendo México. Se espera que el tratado entre en vigor a finales de este año. Hubo una quinta ronda en Corea. Se esperaba que en esta quinta ronda tuviéramos el borrador final y se adoptara el tratado. Todavía tienen algunas diferencias algunos países, pero en agosto en Suiza se va a la ronda 5.2, ¿no? Entonces, ahí todos los países ya están muy metidos justamente en negociar y en acabar este tratado para contar con un instrumento internacional, ¿no? Y valga decir que México es de los países que mayor ambición le están poniendo, ¿no? La delegación mexicana está empujando un tratado ambicioso y con reglas claras. Y pues las ONGs y otros actores por nuestro lado, pues estamos haciendo llamados a la acción a los países. Uno, para proponer medidas globales vinculantes para prohibir, reducir, manejar, circular de manera segura, sobre todo los plásticos de alto riesgo, y priorizarlos, ¿no? Priorizarlos para ver qué tan viable es crear estrategias a corto y mediano plazo para plásticos de alto riesgo. Y ahorita un poco les voy a contar lo que hicimos en México con priorizando este tipo de plásticos. Y finalmente, implementar medidas vinculantes sólidas, ¿no? Que tengan mecanismos ambiciosos y que no solo se queden en compromisos, que permitan su implementación efectiva. Entonces, hoy se está negociando y esperemos que en agosto ya contemos con este acuerdo que tanto necesitamos. Y por el lado de México, pues también en México tenemos un problema grave de contaminación plástica, ¿no? Para empezar, el consumo per cápita de plásticos por habitante al año es de 66 kilos.
pero de esos 66 generamos 59 kilos en residuos plásticos. Yo hago siempre el equivalente de que cada año un mexicano genera otro mexicano solo en residuos plásticos, ¿no? Aproximadamente. Unos pesamos más, otros menos, pero más o menos estamos generando un mexicano al año. Entonces, algo también de ahí importante es que la proporción de residuos con manejo inadecuado es del 38 al 58%, ¿no? Esto es muchísimo. Si viéramos en toneladas cuánto es, pues equivaldría al peso de 66 aviones de residuos mal gestionados al año. Y esto viene desde, o sea, estos datos están en el inventario de fuentes de contaminación plástica del gobierno que hizo en conjunto con científicos y expertos, ¿no? Entonces, pues nos da una alerta de que tenemos que actuar a través de diferentes frentes. A nivel federal, pues también tenemos varios instrumentos que abordan la contaminación plástica, como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, pero pues también no dice específicamente algo de plásticos y sobre todo de plásticos de un solo uso. También, pues en el Senado en 2021 se aprobó un dictamen que reforma esta ley en temas de plástico de un solo uso, pero se sigue discutiendo. Y se viene también, hay una propuesta en el Congreso de la Ley General de Fomento a la Economía Circular, ¿no? Entonces, eh, pues aquí un poco como lo que pasó con el Acuerdo de París y la ley de contaminación, perdón, de la Ley General de Cambio Climático, entre más preparadas estén las empresas, pues más rápido se van a adaptar a las nuevas regulaciones que se vienen a partir de tratados internacionales, a partir de nuevas leyes y las nuevas estrategias que se tienen en las regulaciones. Y finalmente, pues tenemos el contexto subnacional en donde tenemos entidades federativas que tienen sus propias atribuciones. Entonces, cada estado puede decidir qué se prohíbe, qué, por ejemplo, buscan la eliminación o la disminución o incluso poner sanciones, etcétera. Entonces, si bien 29 estados de los 32 que tenemos han desarrollado regulaciones específicas, pues no son homogéneas. Entonces, cuando hablábamos nosotros antes de lanzar el pacto con algunas empresas, con algunas cámaras, hicimos todo un mapeo para ver qué tan viable era tener un pacto aquí. Pues, por ejemplo, nos decía, ¿no? Yo soy una empresa que hace lácteos y hago estas leches chiquitas para niños. Y por decir un ejemplo, en Chihuahua sí me dejan usar popote y en Coahuila no. Entonces yo no puedo hacer un diseño por estado si son unos kilómetros de separación. Entonces, ¿cómo le hago, no? Y ahí pues también se tiene que trabajar para tratar de mejorar esta regulación local y ser lo más homogénea posible para lograr esta circularidad a nivel país. Y bueno, otra buena noticia también es que las percepciones y hábitos de consumo de la gente y de los mexicanos en general sí está cambiando. Y eso se ve a través de muchos estudios. Por ejemplo, hay un estudio de GFK Consumer Life en donde le preguntan a los mexicanos lo que más les preocupa, ¿no? Las principales problemáticas que ellos están percibiendo. Y el cambio climático y la contaminación ambiental son dos de las 10 principales preocupaciones. Y si ven, están en el mismo ranking que crimen, que la inseguridad, que la inflación. Entonces, esto ya está en la conciencia de los mexicanos, ¿no? Es algo que les preocupa. Y por el otro lado, tenemos un reporte que hizo WWF a nivel internacional, que se llama Mareas Crecientes, en donde vio diversos temas, ¿no? Por ejemplo, hay un reporte que dice que los países de menores ingresos son los que más pagan por los residuos plásticos, ¿no? Los que pagan económica, socialmente y ambientalmente por los residuos plásticos que se generan en el mundo. Pero este en específico nos habla del apoyo en países, en diferentes países, a regulaciones para los plásticos, ¿no? En el marco del Tratado Global. Entonces, aquí sí vemos esto, nos llamó mucho la atención porque México es el país que más apoyo tiene a la prohibición, por ejemplo, de plásticos de un solo uso, ¿no? Y aquí fueron encuestas
a todos los niveles, a todos los sectores. Si ven, está Chile, Sudáfrica, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, India, y México es el que más apoyo tiene. Entonces, bueno, tenemos buenas noticias de que la gente también está cambiando este chip y podemos hacer un cambio de comportamiento de manera más efectiva con las medidas adecuadas. Y bueno, antes de contarles en sí tal cual que es el pacto, quiero platicarles que antes de lanzar esta iniciativa que lanzamos en marzo del año pasado, pues hicimos un trabajo muy exhaustivo de alrededor de año y medio de qué tan viable era tener un pacto en México, ¿no? Sabiendo que ya hay muchos esfuerzos muy buenos para hacer circular estos materiales, gestionar los residuos, etcétera. Entonces, vimos que hay muchos actores y que necesitamos coordinación entre todos los actores, ¿no? Desde las políticas y regulaciones nacionales, las locales, las asociaciones y gremios que están haciendo esfuerzos importantes, los planes de manejo, las empresas que también nos contaban sus problemas un poco y lo entendemos, ¿no? Y tenemos que ver cómo las podemos apoyar en esos casos, porque, por ejemplo, nos decía un gerente de sustentabilidad, bueno, yo tengo muy poco presupuesto, aunque sea una empresa grande, tengo poco presupuesto. Y yo como gerente de sustentabilidad tengo que escoger entre agua, bosque, suelo, plásticos, emisiones. Entonces, ¿cómo le hago, no? Y cómo le decimos, todo es importante, pero tenemos que atenderlo de manera transversal. Entonces, eso también tiene que ser tomado en cuenta. Por el otro lado, hay organizaciones internacionales y oportunidades también tanto de financiamiento como de hacer alianzas que fortalezcan este tipo de esfuerzos. Y la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, y algo también muy importante es la academia y los centros de investigación. Ahí también vimos un aliado muy, muy importante que ahorita también les cuento sobre cómo están trabajando en el pacto, pero pues la academia ya lleva muchos años generando soluciones y el problema es que no se sientan con las empresas que son las que tienen que accionar, ¿no? Entonces también eso es un poco el corazón del pacto. Y de ahí vienen justamente la idea de los pactos en el mundo. Los pactos de los plásticos son plataformas de acción ambiciosas y colaborativas. Lo primero que reunimos son empresas, que son las que accionan todas estas soluciones que se vierten, pero poniendo en la mesa y sentando a empresas, gobiernos, academia, ONGs y otras partes interesadas de toda la cadena de valor. Lo que buscan es justamente alinear esfuerzos e impulsar iniciativas ya concretas, ¿no? Ya no obviamente es muy importante platicar del problema, pero necesitamos ya saltar a las soluciones y eso es lo que buscan los pactos en el mundo. Entonces, actualmente hay una red de 13 pactos, son los de color como azul más clarito, y esta red es auspiciada por la Fundación Ellen MacArthur, que es la organización más grande en economía circular del mundo, y la organización GRAP, que es una organización de Reino Unido, también muy, muy experta y reconocida en economía circular y estos temas. Entonces, el primer pacto en el mundo fue el de Reino Unido en 2018 y tuvo muy, muy buenos resultados y de ahí se han establecido otro tipo, bueno, otros pactos en otro tipo de países que lo necesitan, ¿no? Como Sudáfrica, la India, algunos pactos europeos y en América pues están en Canadá, Estados Unidos, Colombia y Chile. El Pacto de México es el más nuevo que hay, lo lanzamos, como les decía, el año pasado, pero eso también nos permite tener toda la experiencia de toda la red de pactos, ¿no? Todos los aprendizajes, todas las experiencias, todo esto que nos ayuda a no empezar desde cero y nos da la certidumbre de tener un apoyo de la red. Otra cosa importante es que, bueno, es un modelo probado, ¿no? Reporte que hizo la Fundación Ellen MacArthur y GRAP sobre el impacto de los pactos, aquí todavía no estaba México,
pero midieron cómo ha logrado toda la red de pactos en conjunto ayudar a la circularidad de los plásticos. Entonces, por ejemplo, tenemos que creció un 23% los empaques de plástico, perdón, creció el monto de los empaques que son reciclables, reusables o compostables, ¿no? En el mundo. Esos son 850,000 toneladas de empaques que han sido rediseñados para que verdaderamente sean reusables, reciclables o compostables. Tenemos un incremento de 44% en el contenido reciclado incorporado nuevamente a los empaques, ¿no? Y esto representa 2,2 millones de toneladas. Y así podemos ver varios impactos de esta red de pactos de los plásticos. Entonces, bueno, ha sido un modelo probado que ya tiene muchísimas experiencias, que también ahorita les puedo dar algunos ejemplos. Em, Ay, perdón, quién sabe por qué se movió. Algo también muy importante es que tanto la Fundación Ellen MacArthur como WWF como GRAP tenemos delegaciones que están en las negociaciones del tratado, ¿no? Obviamente los negociantes son los países, pero hay observadores y hay otros actores que pueden aportar datos científicos, su punto de vista, etcétera, a estos procesos. Entonces, eso nos ayuda también a que la red de pactos y todos los pactos en el mundo estén alineados con los instrumentos globales y nacionales, obviamente, ¿no? Por consecuencia. Entonces, pues tenemos como este trabajo que nos ayuda mucho a alinear criterios a estas nuevas regulaciones. Y finalmente, pues platicarles que todos los pactos en el mundo siguen cuatro metas en todos los distintos países que operan. Estas metas y los porcentajes de estas metas dependen del contexto de los países, dependen de los miembros de los países, etcétera, pero se reducen a reducir o eliminar plásticos innecesarios y problemáticos de un solo uso a través de rediseño, innovación y desarrollo de modelos de reuso, alcanzar un porcentaje ambicioso de empaques de plástico que sean reusables, reciclables o compostables, alcanzar un porcentaje ambicioso de empaques de plástico que sean efectivamente reciclados o compostados y un porcentaje ambicioso de contenido de plástico reciclado en empaques de plástico. Nosotros estamos también elaborando esta hoja de ruta que va a tener los porcentajes, líneas base y todo esto, pero el Pacto de los Plásticos ahorita, por los miembros y por todo lo que está pasando en el mundo, a lo que nos vamos a tener que alinear como el tratado, estamos trabajando en temas prioritarios que también ahorita les voy a contar. Entonces, bueno, estas son las metas y, por ejemplo, basado en estas metas, pues hay ejemplos muy exitosos. Con la meta uno, que es reducir o eliminar plásticos innecesarios a través del rediseño, pues ya 12 de los 13 pactos contamos con un listado de plásticos problemáticos y evitables. Esto quiere decir que hemos logrado priorizar algunos de los plásticos que generan más problemas, que pueden ser evitables y que también, perdón, es que se me seca la garganta. em, y que también tienen estrategias viables que han sido exitosas cuando se han implementado en otras empresas o en otros países y que son costo efectivas. Entonces, eso es, por ejemplo, un ejemplo exitoso de la meta uno. Otro ejemplo es, por ejemplo, en Chile han tenido mucho éxito en recolección y reciclaje de flexibles. Entonces, en México estamos aprendiendo de ellos para ver cómo se puede diseñar iniciativas colectivas, campañas, analizar desafíos, conseguir financiamiento internacional, articular alianzas tanto con gobiernos locales como con otros actores interesados de la cadena de valor. Y este tipo de cosas, ¿no? Chile tuvo una campaña muy buena que se llama Duro contra los flexibles, hay un juego de palabras, pero también en México tenemos muchas herramientas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Ecolana tiene un Flextival
muy, muy bueno que además ha copiado muchísimo. Entonces, pues tenemos instrumentos que podemos aprovechar también. Y, por ejemplo, el diseño para la reciclabilidad, en Reino Unido hay varios ejemplos. Por ejemplo, ahí en uno de los municipios más grandes, toda la industria láctea se puso de acuerdo. Entonces era muy difícil reciclar todos los botes de leche porque eran diferentes, unos eran de PET, otros eran de HDPE, otros de Tetra Pak, etcétera. Entonces se pusieron de acuerdo y hubo un piloto donde todos los envases de leche eran de HDPE, que es altamente reciclable, ¿no? Obviamente sin perder su diseño, sin perder los logos, etcétera, pero como ya todos eran de HDPE, se pudo incrementar la tasa de reciclaje del sector lácteo en 99%. Entonces, la directora del pacto de Reino Unido decía, bueno, el impacto de este pacto está en los refrigeradores de la gente, ¿no? Tú abres y tienes el diseño de una colaboración importante entre empresas y muchos actores que sabían cómo hacerle. O, por ejemplo, los refrescos, ¿no? De repente sabemos que el PET aquí en México es bastante reciclado. Somos uno de los países con tasas más altas de reciclaje, pero cuando hablamos de PET opaco o pigmentado, cuando es, por ejemplo, color de otro refresco o un shampoo de otro color, pues mancha la cadena de reciclaje del PET transparente, ¿no? Y entonces es poco valorizado, no lo quieren, no lo acopian, no lo reciclan y se queda en el ambiente muchos años, aunque sea PET. Entonces, por ejemplo, aquí hicieron una campaña para que tuvieran los mismos logos, los mismos, sin perder su imagen de marca, pero pues ya era PET transparente que a la hora de reciclar iba a ser mucho más fácil. Entonces, ese tipo de cosas son los que hacen los pactos y nosotros es también lo que estamos haciendo, ¿no? Como a través de justamente sentar a la mesa a empresas con agencias de gobierno, academia, sociedad civil, tener una reportabilidad bastante ambiciosa y justa y transparente y bueno, teniendo esta hoja de ruta que les decía para accionar las metas, un comité directivo, grupos de trabajo y proyectos. Aquí tenemos varios grupos de trabajo que también les voy a contar, em, para ver cuáles son los proyectos más prioritarios que podemos hacer en un corto y mediano plazo. Claro que habrá de largo plazo, pero obviamente por la urgencia de la crisis climática, ambiental, plástica, pues tenemos que tener grupos de trabajo con proyectos que nos ayuden a hacer circular el plástico lo más pronto posible, ¿no? Tener sistemas de reporte que permitan monitorear el progreso hacia las metas e instancias de intercambio. Algo importante es que los miembros y colaboradores del pacto tienen esta facultad de que si tienen algún problema, a lo mejor en México, pero en Portugal ya lo resolvieron, pues tenemos este intercambio con toda la red global de pactos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos muchos trabajos pensados a nivel regional de Latinoamérica con los pactos de Colombia y Chile. Y estos son nuestros miembros y colaboradores. Los miembros activadores del pacto son empresas importantes en México como Yakult, Danone, Lala, Evertis, Bioelements, Maritime Procurement Services y Kraft Heinz está en proceso de adhesión. Pero también algo muy importante y que hace al pacto fuerte es su base técnica de colaboradores, ¿no? Estos expertazos que nos ayudan y que plantean cuestiones científicas para tomar las mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, en este sentido tenemos a la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, que son los 32, las 32 secretarías de medio ambiente de los estados trabajando en pro del medio ambiente y tienen una mesa específica de economía circular. Tenemos a la UNAM, al Consumers Good Forum, a muchas iniciativas como GEMI, a Ecolana, a Grupo México Recicla, a ONGs como WRI y tenemos a la ONU, al Programa de Medio Ambiente de la ONU como observador. Entonces, esto nos permite también tener esta solidez técnica, ¿no? Que se necesita para este tipo de proyectos. Em,
Me voy a pasar a la siguiente. Y bueno, algo que también les quería contar es que pues tuvimos este proceso de reclutamiento, de mapeo, etcétera, pero ya tuvimos un primer hito del pacto, ¿no? Que también esto nos ayuda a marcar las prioridades del pacto para estos siguientes años, sobre todo para este año. Entonces, logramos hacer un listado de plásticos problemáticos y evitables. Antes de decirles cuáles son, que bueno, ya están aquí. Algo importante es que no son los peores plásticos en el mundo, no son que ya se tienen que eliminar por completo, sino que son justamente estos plásticos que tenemos que priorizar a partir de criterios que desarrollamos. em, ya sea porque dañaban la infraestructura del reciclaje, porque se fugan al ambiente muchísimo, porque generan microplásticos, porque de plano son evitables. Entonces, no todos además tienen una estrategia de eliminación, ¿no? Porque aquí hicimos también estrategias. Entonces, que como les decía, han sido costo efectivas en otros países cuando se han implementado en otros lados. Pero aquí lo que hicimos de estrategias fue ver cuáles sí, obviamente hay algunos que la estrategia es la eliminación progresiva, pero otros es fomentar una cadena de reciclaje, acopio, rediseño, etcétera. Entonces, ahorita lo vemos con más detalle. Pero esto fue un primer hito que hicimos gracias a un financiamiento de una fundación. Voy a conectar rápido mi compu. Pero bueno, fue de una fundación que se llama Paul Mengel y que fue uno de los primeros proyectos del pacto que nos ha ayudado mucho a darle solidez técnica y científica, ¿no? A esta plataforma en México. Entonces, a partir de estos plásticos que priorizamos, pues hicimos dos guías, una para sector privado, que justamente tiene las estrategias de qué se puede hacer con estos plásticos, y otra para sector público, en donde vienen más bien ejemplos de regulaciones que han funcionado en otros estados y en otros países. Entonces, los objetivos de la guía de estos, bueno, de las dos guías, en general, principalmente el sector privado, pero de las dos, fue uno, identificar artículos y materiales de plástico más problemáticos siguiendo criterios internacionales y que acordamos en conjunto, que ahorita también les platico cómo fue esto, y que contribuyen significativamente a la fuga de plásticos en el ambiente y principalmente en mares de México. Por otro lado, proporcionar un marco de acción sólido dirigido a estos 10 artículos, cómo le hacemos para mitigar su impacto al medio ambiente. Y en tercera, difundir conocimientos y herramientas para la toma de decisiones que fomenten medidas proactivas para las empresas, ¿no? Que vean que esto es costo efectivo. Entonces, juntamos a estos miembros y colaboradores de los que les hablaba, pero también tuvimos otros invitados como empresas grandes como Nestlé, como Alpla, como Amcor, como Envases Universales, la Fundación Tlaloc también estuvo. Entonces, a partir de ahí hicimos 8 talleres de 2 horas cada uno, a veces se extendían mucho más, en donde pues hablábamos justamente por un lado, pues, por ejemplo, la doctora Letia Laguam daba los sustentos científicos, ¿no? De la toxicidad, de la reciclabilidad, de la compostabilidad, pero también empresas grandes, pues, nos decían sus problemas, ¿no? Nos decían, no es tan fácil cambiar de empaque, no es tan fácil hacer nuevos materiales, etcétera. Y los académicos nos decían, bueno, pero yo ya tengo esta solución que he estudiado, que tengo pruebas, etcétera. Y actores como Ecolana o México Recicla, pues también nos daban su punto de vista de qué estaba fallando, de qué se necesitaba, de cómo pueden contribuir, etcétera. Entonces fueron talleres bastante, pues unas conversaciones muy, muy ricas. Yo siempre digo que fue todo un diplomado sobre plásticos, retos, etcétera. Pero bueno, en consenso llegamos a estas definiciones, ¿no? Estas definiciones las tomamos de los criterios del Acuerdo Global para una nueva economía del plástico.
de la Fundación Ellen MacArthur, pero lo adaptamos al contexto mexicano, ¿no? A lo que necesitábamos en el país. Entonces, calificamos como problemático a los materiales que no son reutilizables, reciclables ni compostables. Eso sí, en la práctica y escala, ¿no? Esto quiere decir que según las definiciones de este compromiso global de la Fundación Ellen MacArthur, pues ahí tiene que ser comprobable que no va a ser ninguna de estas y que no hay nada que ayude a que sea reutilizable, reciclable ni compostable a 2030 o que actualmente no se recicla en cierta parte de la población, o sea, de países que tengan cierto porcentaje de población. Y bueno, tiene todos unos criterios técnicos y estudiados, ¿no? Em, Otra cosa es que contiene o requiere para su fabricación sustancias químicas peligrosas o tóxicas que supongan un riesgo significativo para la salud o el medio ambiente. Esto lo vimos a partir de estudios como el reporte de Plaschem o varios reportes con sustento científico en donde dicen qué plásticos están desprendiendo partículas tóxicas, microplásticos, etcétera. Si dificulta o altera la reciclabilidad o compostabilidad de otros artículos y afecta la calidad del material reciclado o compostado y si tiene una alta probabilidad de fuga al medio ambiente. Aquí para este criterio en específico, para el 4, nos basamos en todo el estado de arte que ya había. Por ejemplo, reportes de Oceana sobre lo que encuentran en las playas, pero también obviamente lo más importante en el inventario nacional de fuentes de contaminación plástica de la Semarnat, donde vienen los hotspots. Y también hicimos cuatro caracterizaciones en dos playas diferentes. Una fue en Playa de Corchos, en donde desemboca el río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados. Y ahí lo que hicimos fue con voluntarios una tipo limpieza de playa, pero caracterizamos los residuos. Entonces veíamos qué número era, si venía el número del tipo de plástico, en qué estado estaba, porque a lo mejor era PET y era reciclable, pero estaba todo quemado, todo roto y ya era muy difícil reciclarlo, o si era PVC o qué tipo de artículo, incluso de qué marca, ¿no? Entonces eso nos ayudó mucho a ver las fugas al medio natural. Y bueno, esa fue por un lado y ahí vimos sobre todo residuos muy caseros, sobre todo botellas de bioquímicos que además tienen adentro partículas tóxicas que están nadando en el mar. Vimos muchos juguetes, muchos zapatos, muchos, obviamente mucho PET y muchas tapitas separadas del PET. Y en la otra playa, que fue en Puerto Vallarta, pues vimos mucho más basura turística, ¿no? Entonces ahí veíamos flexibles para aventar para arriba. Unicel el unicel que usan, por ejemplo, en las hieleras desechables, pero vimos flexibles así, papas, galletas, obviamente PET, los anillos de las cervezas, etcétera. Y finalmente tenemos los plásticos evitables, que son los que pueden evitarse o reemplazarse por un modelo de reutilización, manteniendo su utilidad, ¿no? Siempre manteniendo su utilidad. Había plásticos o artículos que cabían en los dos, eso sí, y se priorizaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue desarrollar una lista larga. Aquí teníamos todo el benchmark internacional, caracterizaciones de residuos, teníamos todos los artículos de los listados de los otros países. Entonces, lo analizamos, eran 60 artículos. Lo analizamos en conjunto, definimos un árbol de decisiones basados en estos criterios que les enseñaba y a partir de ahí salieron 30 artículos. Esos 30 artículos fueron los que sesión por sesión analizamos, ¿no? Si lo priorizábamos, si no, por qué sí, por qué no, cuál era el problema, si había solución a largo plazo, a corto o qué hacíamos. Evaluamos y propusimos esta lista prioritaria de 10 artículos y propusimos estrategias para abordarlos. Todo esto, como les digo, se trabajó en conjunto, ¿no? Con toda la cadena de valor. Y lo que les decía, bueno, me voy a regresar aquí tantito para platicarles cuáles son, eh, pero también hay estrategias, ¿no? El primero son los microplásticos añadidos intencionalmente. El segundo es el sobreembalaje.
El tercero son los popotes desechables, que son evitables en la mayoría de los casos, pero se incluyen por todo lo que encontramos en el medio ambiente, ¿no? En las caracterizaciones y en todo el estado de arte que vemos que los popotes siguen siendo un gran problema. Los aditivos oxodegradables en cualquier producto plástico, que también pues puede confundir a la población, ¿no? Porque creen que es un producto más amigable con el medio ambiente y al final pues solo se fracciona y produce microplásticos de manera más rápido. El PET opaco pigmentado que les decía en las diapositivas pasadas, aquí lo que platicamos mucho es que mancha la cadena de reciclaje del PET transparente, entonces como no lo aceptan muchos acopiadores, muchos transformadores, los acopiadores pues no lo valorizan y se queda en el ambiente. El PVC, sobre todo también por la toxicidad que desprende en ciertas temperaturas, sobre todo en las mangas de las etiquetas. El PVC en películas, en films, en estos rollos que tenemos, por ejemplo, en el súper, ¿no? Que tenemos una charola de unicel, la carne y el film de PVC. El unicel, también ahí por las partículas que puede desprender eh, a ciertas temperaturas. El poliestireno, pero con un enfoque poliestireno de alto impacto, y ahorita también les cuento ahí qué pasa, pero es pues la baja valorización, ¿no? Que provoca un acopio insuficiente. Y las bolsas de plástico de un solo uso, y ahí también hablamos mucho con la NAE, porque a pesar de que son de los artículos más prohibidos, pues siguen habiendo muchos retos a la hora de implementar estas regulaciones. Entonces, tenemos varias estrategias, ¿no? Tenemos obviamente, como les decía, las estrategias de eliminación progresiva, donde pusimos los microplásticos, el sobreembalaje que se puede eliminar, los aditivos oxodegradables que deben ser eliminados por todo lo que representan y las bolsas de plástico de un solo uso. Pero hay algunos que pueden ser sustituidos, ¿no? Que no tiene que ser una eliminación ya. Por ejemplo, los popotes desechables por mejores opciones, las etiquetas de PVC, estuvimos explorando algunas cosas que ya se están implementando, como el PETG. Las películas de PVC se pueden sustituir y el poliestireno expandido. En la parte de rediseño, como estrategia de rediseño, pues tenemos el PET opaco pigmentado, ¿no? Ese puede ser transparente y tener alguna etiqueta o una forma de diferenciar qué producto es, como lo hicieron en el Reino Unido y lo han hecho en otros países. Y hay unos también que son impulso a los sistemas de reciclaje, porque no es que sean difíciles de reciclar, sino que no son acopiados, no son valorizados y además mover o cambiar ese material en específico implica muchos costos para las empresas e incluso a lo mejor implica más emisiones o algún otro reto de ese estilo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pusimos el poliestireno de alto impacto que fue una de las prioridades más importantes para las empresas y que ya tenemos un grupo de trabajo de poliestireno en el pacto siguiendo pues esta lista, ¿no? De que salió. Entonces, pues esto fue como el primer hito que tuvimos y que nos ayuda mucho a guiarnos en las siguientes prioridades para este año y para los años que seguían, ¿no? Entonces, en el pacto vamos a trabajar en distintas prioridades, ya para ir cerrando. Como les decía, tenemos un grupo ya de poliestireno con enfoque de alto impacto, en donde lo que queremos es aumentar las tasas de acopio y reciclaje de estos empaques a través de colaboración de empresas y su cadena de valor, ¿no? Entonces vamos a analizar y establecer metas reales e internas en principio, revisar la infraestructura disponible. Nos contaban, por ejemplo, que no hay infraestructura o no hay este proceso tecnológico que se necesita para lavar estos materiales que llegan, sobre todo porque son ocupados en los productos lácteos, ¿no? En yogurt, en leches, en todo esto, en flanes, entonces se echa a perder muy rápido y a pesar de que es un material reciclable, pues presentan estos retos, ¿no? Vamos a desarrollar estudios experimentales de acopio y trazabilidad, de guiar a los acopiadores, etcétera. Y bueno, reporte de avance, tener guías de buenas prácticas, etcétera.
Vamos a tener también un proyecto. Aquí es otro de los modos de obtener financiamiento para los pactos. Y aquí con el apoyo de Builders Initiative, vamos a trabajar con los pactos de Colombia y Chile para desarrollar un programa de innovación, ¿no? Y aquí vamos a buscar soluciones innovadoras que tengan el potencial para ser escaladas en Latinoamérica para un plástico o varios artículos que veamos como problemáticos, ¿no? Entonces ahí justamente nos estamos acercando a nuestros miembros y colaboradores para ver qué está pasando, dónde les duele, dónde no, en qué deberíamos enfocarnos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Vamos a hacer una convocatoria pública y les vamos a compartir esto para seleccionar 10 innovaciones. Se van a evaluar las soluciones, determinar su potencial para hacer escaladas, todo esto pues a través de todo el trabajo de la red de pactos en el mundo que se hace, pero principalmente pues con GRAP, que es la fundación que les decía, que ha impulsado toda esta red y los tres pactos de Latinoamérica. Entonces tenemos ese segundo proyecto. Otra cosa también importante es que los plásticos flexibles salieron como una de las prioridades en el listado y no están en el listado justamente porque no hay una estrategia tan a corto plazo para abordarlos, ¿no? Se necesita mucho más estudios. Entonces, Canadá, por ejemplo, ya tiene varios estudios que proporciona información práctica, etcétera, y lo que queremos los pactos de Chile, Colombia y México es adaptarla al contexto de Latinoamérica y de nuestros países para ofrecer una guía que pueda ayudar a las empresas, ¿no? Y empezar a trabajar con este tipo de plásticos que se está volviendo un problema en México, pero también en el mundo. O sea, sí es el coco de todos los pactos y de muchas empresas. Tenemos un modelo de reporte también, pero CDP, que es la plataforma más grande de divulgación ambiental para las empresas en el mundo, abrió un nuevo módulo sobre plásticos. Entonces, pensando en que las empresas no trabajen doble, en que puedan hacer como no hagan esta doble contabilidad y puedan hacer una mejor divulgación, vamos a estar probando la alineación a este módulo de CDP, ¿no? Y bueno, vamos a estar trabajando en varios grupos de trabajo, se están uniendo obviamente colaboradores importantes en el sector de bioplásticos, entonces WWF y GRAP tienen, por ejemplo, posicionamientos importantes sobre dónde usar bioplásticos, cómo se tienen que gestionar, el origen, etcétera. Entonces también vamos a estar explorando estos grupos de trabajo y bueno, muy abiertos también a sus comentarios, a ustedes como expertos, pues nos interesa mucho saber justamente en qué deberíamos enfocarnos, cómo ven que deberíamos estar gestionando este tipo de proyectos, ¿no? Para llegar a la circularidad de materiales lo más pronto posible. Entonces, bueno, es el pacto. Acá están en estos QRs pueden conocer más sobre el pacto de los plásticos en general. Tenemos una página con toda esta información y con muchos recursos y tenemos también para que descarguen la guía, ¿no? La guía que les digo que viene para estos plásticos que priorizamos. Entonces, bueno, de eso es lo que les quería contar hoy y bueno, abierta a todos los comentarios que tengan. Gracias, Aline, la verdad muy interesante. Se comentan aquí que no, que el QR no les funciona, no aparece mal, Ah, no ok. hay error. Ahorita les pongo el link en el chat. Sí, justo lo estoy viendo, pero me está funcionando. Sí, Pero ahorita se los pongo en el chat, no se preocupen. gracias. Adelante, Raquel. Hola, buenas noches a todos y bueno, de verdad qué interesante estuvo todo lo que nos comentabas. Y yo tengo una pregunta, justamente, bueno, buscando alinear
a que no se sigan haciendo tantas combinaciones en los plásticos para poder facilitar la reciclabilidad y bueno, la separación, en fin. ¿Tú qué piensas de estos acabados aditivos como el Eco One? Que bueno, eso lo hace vendible como un plástico que facilita la biodegradabilidad, pero ¿qué te parece? O sea, ¿qué te parece eso? Em, Pues es que se tiene que estudiar toda la vida, ¿no? O sea, el ciclo de vida de los plásticos. Entonces, cuando hablamos de bioplásticos o de innovaciones, pues tenemos que ver desde el origen, porque, por ejemplo, algunos bioplásticos siguen viniendo de combustibles fósiles y pueden representar retos desde la producción, pero también hay muchos retos a la manera del manejo, ¿no? Entonces, si tenemos innovaciones, pero no se manejan bien y se van a quedar en el ambiente todavía mucho tiempo, pues van a representar retos, ¿no? Yo creo que tendría que seguir todas las recomendaciones sobre manejo o en su caso compostabilidad, etcétera, para que pudiera ser como una estrategia. Y por eso justamente estamos trabajando acá, ¿no? Para tener lo más pronto posible esa información disponible para las empresas que les ayude a tomar justamente ese tipo de decisiones. Y bueno, tengo otra pregunta. Sí, 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 Este, súper. a mí me interesan mucho e investigo de manera independiente las biomasas y los biomateriales para abrir segundos ciclos a materias orgánicas que, bueno, pues que son residuos de procesos primarios, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado desarrollando biotextiles, bolsos, productos con ellos, incluso algunos empaques que, que la idea es que tengan, eh, que sean una posibilidad de que se disuelvan en el medio, ¿no? Puede ser en agua, puede ser con temperatura y te lo comes, ¿no? Es decir, sí dosifican el producto, pero también es funcional el envase. En ese sentido, yo he estado buscando si hay alguna identificación como plásticos, ¿no? Porque, bueno, se les dice bioplásticos o se les conoce a esas biomasas como bioplásticos, y porque pueden llegar con otro tipo de manejo, pueden llegar a la composta o pueden Ujú. ser comestibles, ¿no? Y desaparecer, o pueden tener una degradación controlada según el aditivo orgánico que le pongas, ¿no? Entonces, no sé si tú sepas si se están trabajando esa línea de plásticos este, orgánicos, bueno, es que son orgánicos, o Sí, sea, o bioplásticos. bioplásticos, ¿no? Como tal. Ujú. ¿Y dónde podría conseguir si es que se les va a habilitar algún número incluso para su identificación, justamente para su correcta separación, porque ahorita no lo tienen? Claro. Entonces, ni siquiera se están imprimiendo con el número 7 que pueden ser otros. O sea, yo he estado revisando Ujú. bolsos, biotextiles, objetos, ¿no? Justamente estamos tratando de desarrollar un cepillo de dientes y varias cosas, ¿no? Objetos que puedan tener ese control de degradación y de compostabilidad, pero no están identificados y no he encontrado así fuertemente, pues que haya una mirada a todos estos desarrollos pues que además están en un proceso de salida, ¿no? Apenas, de ver Ujú. qué va a pasar, pero que sin embargo sí o sí es un segundo ciclo, porque vienen de rescatar residuos de primeros ciclos, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedas comentar.
Bueno, a nivel nacional, la UNAM está haciendo muchos estudios y tiene el Instituto de Ingeniería tiene este tipo de pruebas, ¿no? De para bioplásticos y sobre todo compostabilidad, de que sí estén cumpliendo la norma y no solo sea a niveles muy, muy, muy industriales de compostabilidad, porque se vuelve lo mismo, ¿no? El mismo reto. Entonces, la UNAM lo está haciendo. Hay algunas certificaciones internacionales también sobre todo la australiana, pero en México, bueno, hay este tipo de pruebas y de programas, y la Ciudad de México está por sacar una guía de compostabilidad. Justamente, no la tenemos a nivel nacional, esperemos pues trabajar duro para tenerla, pero sí están por sacar en México con la plataforma de acción para los plásticos, que es solamente la Ciudad de México con CEDEMA, una guía de compostabilidad que obviamente va a servir para los demás estados. Entonces, está justamente por salir y creo que esa puede ayudar mucho a estas nuevas tecnologías. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, ah, adelante, Otón. Perdón. Muchas gracias. Ya me, ya bajé la mano. Ya, ya quedó. Ay, qué interesante, Lynn. La verdad que fue una plática, una charla muy bonita y muy ilustrativa de todos los trabajos y todo el esfuerzo que han hecho. Y en ese sentido, de todo el esfuerzo que han hecho, lo que yo no veo que hayan mencionado es acerca de la captura de todo, de todos esos residuos que tenemos. No sé si haya algún escrito o algunos lineamientos acerca de la captura. Es decir, yo creo que una forma también de resolver el problema que tenemos tan fuerte es de algún modo evitar que lleguen a los mares, a los ríos, a los diferentes lugares. Y he visto esfuerzos, pero como esfuerzos aislados, pero realmente yo no veo que haya un lineamiento ni haya algo realmente dirigido. O sea, yo veo que algunas compañías ponen luego en las esquinas un lugar de recolección donde poniendo a través de unas tarjetas se les da cierta cantidad de dinero, ciertos esfuerzos así, pero son aislados. Pero yo no Claro. veo que realmente haya una forma que haya un tipo de regulación. ¿Ustedes lo han establecido? Pues regulación en sí no podemos establecer, ¿no? Al final regulación le toca a gobierno. Podemos dar recomendaciones, que es un poco lo que estamos haciendo, sobre todo con la NAE, porque sí, o sea, creo que la falta de regulación más estricta es un problema, ¿no? Deja un campo enorme para no separar, para que se queden en el ambiente o que se queden en vertederos. Creo que aquí solo, bueno, y a nivel mundial, solo el 9% de los plásticos se reciclan. Entonces, sí, hay un problema de falta de regulación, pero también se tiene que atender por varios áreas, ¿no? Por un lado es la falta de regulación. Por el otro lado es justamente lo que dice, ¿no? Fabricación, uso de aditivos, todas estas cosas que tampoco hay regulación. El cambio de comportamiento de los ciudadanos también. Y por el otro lado, la valorización y el que las empresas de verdad empiecen a comprar este tipo de materiales con contenido reciclado o con materiales mucho más amigables para el medio ambiente, ¿no? Que dañen mucho menos. Entonces, sí es un trabajo muy transversal. Obviamente la regulación es un pilar muy, muy, muy fuerte, pero hay que atacarla por varios lados. Y aquí, por ejemplo, poníamos un como escenario en donde decíamos, bueno, está un señor vendiendo atole en el vaso de unicel, ¿no? Entonces llega alguien que ya está concientizado y dice, oiga, señor, por favor, no use unicel para vender. Y el señor dice, no tengo otras alternativas, no voy a comprar este vaso que me cuesta 20 centavos, no lo voy a comprar en 2 pesos porque es de fécula de maíz, que además, pues no, a lo mejor todavía no hay lugar para ponerlo, como decía Raquel, ¿no? Pero pues tampoco hay como esta valorización del acopiador cuando va por el unicel, porque a lo mejor ya está contaminado con comida. Entonces, ¿por dónde empezamos? O sea, es como este circular. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer en el pacto, hacer como
cierta manera transversal para que de verdad circulen y no solo llegar por un problema que a lo mejor si lo resolvemos y no se resuelven los demás, pues va a haber otro cuello de botella, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que el acopio es súper importante y que tenemos que evitar que lleguen, pero para eso pues tenemos que irnos unos pasos de atrás para ver la mejor estrategia, ¿no? Desde rediseño, sustitución, mejores alternativas, que las empresas puedan comprar esos materiales, que tengan las pruebas suficientes, etcétera. Y bueno, totalmente de acuerdo la regulación, ¿no? Aquí la buena noticia es que se viene el tratado y México es parte de esos países, entonces, pues el tratado va a cambiar la regulación y vamos a tener que estar más preparados para eso. Claro. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Aline. Ale, adelante. A ver, Aline, yo quisiera entender un poquito cómo funcionan. Ajá, dices, ok, es una asociación, están con el gobierno. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo llegaron a este pacto? ¿Cómo lo crearon? Qué bueno que lo están haciendo, pero sí, lo que nos está faltando es educación a nivel, no nada más nacional, ¿no? Ni local, es a nivel mundial, de tomar esta conciencia. O sea, eso es lo que están haciendo, van a empezar a educar a la gente, a los países y a los gobiernos en base a esto, o los van a meter en línea a decir, nos vamos por este lado. Em, pues es todo, ¿no? Los pactos, lo más importante, su objetivo más importante es tener miembros, o sea, los miembros son las empresas, que son las que accionan, ¿no? Las que al final tienen todas estas soluciones para accionar y mejorar y lograr esta circularidad que queremos. Entonces tenemos miembros y colaboradores. Los miembros son las empresas que accionan y los colaboradores son todos estos expertos técnicos que tienen los sustentos científicos y que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Entonces, son plataformas de acción. Claro que vamos a tener campañas y tenemos campañas y muchos pactos han tenido campañas muy, muy buenas de concientización, de educación, de a lo mejor algunos son más activos políticamente que otros, ayudando a sus países con posicionamientos para el tratado, cosas así. Pero lo más importante aquí es la acción, ¿no? O sea, aquí en México, por ejemplo, estamos empezando por materiales, o sea, hacer circular ciertos materiales específicos que están saliendo. Algunos otros pactos, además de materiales, pues ya están más avanzados y tienen metas específicas por país o por municipio o por estado. Pero sí, más que una campaña de educación, son plataformas de acción en donde las empresas sean el corazón y sean quienes estén accionando estos proyectos estratégicos que salgan a partir de justamente, y por eso es tan importante tener esta base de miembros, ¿no? Porque ellos son también los que delinean las estrategias que tenemos. Por ejemplo, ahorita el grupo de poliestireno de alto impacto se hizo porque están empresas que usan ese material y que muchas de ellas son de la industria de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces ahí está un problema para ellos que pues podemos empezar a trabajar en conjunto, podemos tratar de invertir en conjunto. Entonces ese es como el corazón de los pactos, ¿no? Y obviamente ayudar a articular todos los esfuerzos que ya se están haciendo, que son bastante buenos, pero que, como decía Otón, están por todos lados y muy aislados y tienen un menor impacto del que podríamos tener en conjunto. Ok, entonces la idea es de lo que están haciendo ustedes es empezar a generar sinergia hacia un solo lado, para que no esté regado toda esta información. Sí, y sobre todo donde falta la acción, ¿no? A lo mejor el PET aquí ya es bastante reciclado y México ha sido un ejemplo, pero a lo mejor todavía en ciertos materiales como flexibles, ¿no? O como algún otro. Entonces, también ahí poder participar con las empresas que están adentro, ¿no? Y otros actores interesados. Ok, gracias. Creo que estás en mute, Lily. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Puede abrir micrófonos. Adelante.
Adelante, Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, 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 Pablo, te pasmaste. De, Sí, se nos hola. Ya. congeló. De hacer un diseño de algo que pueda servirle a toda la gente, no sé, como un tope para las carreteras o marcos publicitarios, a donde los gobiernos les convenga tener estas piezas y se fabriquen con material reciclado mixto. Como ahí no importaría la calidad ni va a contener alimentos, hacer como un grupo 7 y darle un buen espesor para que resista. No se podrían ser marcos para ventanas de interés social o más involucrado el gobierno si se les exigiera que su publicidad gubernamental o electoral sea construida en este tipo de materiales. Entonces, toda la gente participaría en municipios, en ciudades grandes, chicas, y no había que transportar todos estos residuos tantos kilómetros. ¿No han pensado algo así? Em, pues sí, eh, sobre todo porque llevamos un año, ¿no? Entonces hicimos primero el listado, pero creo que sería parte de las innovaciones y justo este tipo de comentarios que nos hacen, pues sirven muchísimo. Ahorita el pacto está muy enfocado en empresas de alimentos, bebidas, cuidado del hogar, cuidado personal, de que usen empaques, envases y embalajes, y hacer circular esto, ¿no? Pero claro, que podemos explorar esa parte de convertir los materiales para usarlos en otros lados. Ya hay algunas cosas bastante innovadoras que han hecho y que nuestros colaboradores han hecho como Ecolana en conjunto con otros actores, pero creo que es necesario hacer esfuerzos de más difusión, ¿no? Para que la gente lo conozca. Pero sí, sí, definitivamente esa idea es súper valiosa. Estás en mute, Lily, pero creo que Ilse tiene la mano Sí, levantada. adelante, Ilse. Perdón. Este, hola Lynn. Por ejemplo, ¿ustedes cómo han abordado también esto de, pues, un poco del crecimiento, o en entendido de que no tienen que producir tanto? Y, por Ujú. ejemplo, también las mini dosis, ¿no? Porque se habla de que, pues, está el producto de 3 litros, pero a la vez el de 2, pero a la vez, o sea, las dosis que a la vez, pues dices, tendrías que comprar tu porción y ya no estar como que pensando en las Ujú. botellitas, ¿no? Esa parte, ¿cómo la han abordado? En el listado tenemos estos 10 plásticos que pusimos, es porque tienen ya como estrategias viables que ya se han presentado en otros lugares, ¿no? Pero ahí en la guía, si se meten, tenemos un listado de productos prioritarios que están en observación, que a lo mejor ahorita no tienen una estrategia tan viable o que se ha demostrado el costo-beneficio, pero que es muy importante abordar. Y ahí justamente están los flexibles y estas presentaciones chiquitas, sobre todo estos sachets que son los flexibles chiquititos, ¿no? Que pides comida a domicilio y te entregan 20 catsups que ya no sabes qué hacer y se van a quedar en el ambiente años y años y años. Entonces, sí lo tenemos como uno de los materiales prioritarios que tenemos que abordar, em, y tenemos que hablar con las empresas sobre cómo le están haciendo, porque obviamente el argumento es la economía de las personas, ayudarlos, que puedan tener más accesibilidad en productos, sobre todo de canasta básica, como un sobrecito de café o cosas así, pero se vuelven muy problemáticos porque incluso aunque no tuvieran muchas capas, que pensemos que tuvieran una sola capa de polipropileno, pues no se pueden reciclar porque son muy chiquititos, ¿no? Se pierden en esas máquinas, hay una falta de infraestructura. Entonces, no lo hemos podido abordar tal cual porque en el mundo tampoco se ha abordado mucho y no hay
tanta investigación sobre eso, pero es un tema prioritario para todos los pactos y que definitivamente es súper necesario trabajar. Entonces, ahorita, seguramente en este proyecto que les decía de innovación, del llamado a las 10 soluciones, va a aparecer algo así y esperemos poder trabajar con algo del estilo, ¿no? Flexibles, pero también en estos tamaños chiquitos. Sobre todo porque, por ejemplo, veo que, no sé, en las presentaciones familiares o grandes, son bidones o que es de otro material, no sé, Ujú, alta densidad, ¿no? Pero en las presentaciones otras son PET y, por ejemplo, aquí lo que sí se recicla es PET, pero lo otro pues no tanto. Entonces, sí, como que ya tienen también, aparte de la colección interminable de mezclas infinitas, está la mezcla de diferentes presentaciones, entonces también dentro de una misma empresa, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que complejiza un poco la, como dices, ¿no? La unificar de alguna manera. Ujú. Sí, 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 yo espero que estemos trabajando en eso ya pronto y sobre todo con este nuevo proyecto, pero lo vamos a estar anunciando y se los compartimos con Lili. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, mientras alguien abre el micrófono, nos preguntan, ¿qué empresas, sé que lo pusiste en la diapositiva, qué empresas mexicanas están liderando con acciones concretas dentro del pacto? Eh, pues nuestros miembros activadores, bueno, algo importante que vale la pena destacar es que fue bastante difícil que las empresas entendieran o vieran el valor de un pacto así, ¿no? Y esto pasa en todos los pactos. O sea, por ejemplo, el de Estados Unidos empezó con 2 empresas y hoy tiene como 200 entre miembros y colaboradores. Entonces, ha sido bastante difícil en México y sobre todo porque les platicaba esta abrumación de las personas encargadas de sustentabilidad, ¿no? Pero estas empresas que están liderando y que se unieron y que ya están haciendo, que participaron en el listado y que ya están tomando acción, son Yakult, Lala, Danone, Evertis, Bioelements y Maritime Procurement Services. Y está en proceso de adhesión Kraft Heinz. Entonces, esas son las 7. Tenemos otras empresas que participan también en algunas cosas prioritarias cuando los invitamos, pero los miembros activadores del pacto son estas 7. A ver, una pregunta. Digamos, Ujú, conozco yo Evertis porque es proveedor mío. ujú, Ajá, él me surte a mí película PET, ujú, ajá, RPET y PET GAG. ujú. ¿Cómo está participando y cómo va a hacer su plástico ahora, ¿no? Para que yo lo pueda retransformar. Claro, ellos están participando mucho con expertise muy técnico que tienen, ¿no? O sea, en el listado pues aportaron todo lo de su experiencia, cuáles son los mejores materiales, cuáles no. Ellos están también en otros países y en otro tipo de pactos. Entonces, ahorita están participando mucho, aportando su expertise técnico, pero dependerá también de los proyectos que se vayan desarrollando, dependiendo de todas las estrategias y las decisiones que se tomen en el pacto qué proyecto también los va a beneficiar a ellos, ¿no? Porque lo que buscamos con los miembros es que beneficien también a los miembros, no solo, claro que tenemos que trabajar todos y ponernos a trabajar como empresas, pero también buscamos que las empresas tengan estos beneficios. Sí, Entonces, claro, porque de por eso alguna están forma ahí. ellos también manejan, son expertos en laminaciones de barrera para alimentos, entonces sí es complicado ahí su tema, ¿no? Que es realmente el área que más nos complica con todas las laminaciones que se manejan, ¿no? Sí, sí, claro, y por eso ellos, por ejemplo, están en varios pactos, están en, creo que 3 de Estados Unidos, Portugal y aquí, eh, para justamente buscar estas soluciones, ¿no? O sea, encontrar en conjunto soluciones a los problemas que presentan como proveedores. Ujú, dar mejor alternativas a sus compradores. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?
¿no? Bueno, yo, sí, por ejemplo, ¿cómo podrían sumarse algunas pymes o las empresas? ¿Cómo se suman a este pacto y qué ventajas o qué tendrían ellos en qué les ayudaría a ellos? La manera de unirse al pacto es escribiendo aquí en el link, les dejé el pacto de los plásticos México.org o les voy a dejar también mi correo. Y es primero les platicamos individualmente todo lo del pacto, los beneficios, etcétera. Y los miembros tienen un convenio con WWF como secretario técnico del pacto, ¿no? Todos los pactos en el mundo tienen una secretaría, que es quien coordina esos pactos. Generalmente es una ONG para no representar ni intereses privados ni intereses públicos, ¿no? Entonces, ser neutrales. Y en México, pues es WWF el secretariado técnico. Entonces, es un convenio entre WWF, la empresa, y que tiene ya todos los beneficios y todas las obligaciones de las empresas que se unen, ¿no? Como, sobre todo ahorita, como miembros activadores que tienen ese estatus los que se están uniendo. Sí. Pues muy interesante. Y como te decía, ya son 8:20, se nos da el tiempo bien rápido. Es una tertulia muy, muy interesante. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta, algún comentario, sino ya para cerrar, cerrar la transmisión aquí en vivo en Facebook. Y pues agradecerle a los que se unieron, Raquel ya se nos tuvo que ir, pero un gusto que hayan estado aquí. La verdad es que cada vez hablamos más de estos temas, sustentabilidad, los plásticos, pero realmente no es algo que podemos eliminar, más bien hay que saberlos, cómo los vamos a manejar y como decías, ¿no? Ya sean reciclables, usables o compostables. Entonces es una de las cosas que cada uno tenemos que hacer de nosotros, porque muchas de las cosas es cómo llegan a cómo llegan al mar, ¿no? Pues porque Ujú. ahí llegamos y lo pusimos, no, aquí lo pongo o aquí lo tiro y pues todo llega para allá. Entonces, hagamos cada quien de nosotros lo que nos corresponde, como lo hemos dicho en cada tertulia. Tenemos nosotros como también como usuarios o como consumidores también cierta responsabilidad. Así que pues muchas gracias. Vamos a detener la transmisión aquí en vivo de Facebook y si tú no te has inscrito al canal de YouTube, te invito a que te unas, así como si quieres ver alguna tertulia en especial, pues que no lo dejes saber aquí. Y con gusto la vemos. Detengo mi transmisión en vivo aquí en Facebook. Pues muchas gracias, Aline, muy interesante. La verdad es que siempre aprendemos cosas nuevas y como dice Patti, se quedan perlitas ahí de temas que podemos sacar. Es toda para más tertulias y bueno, pues súper invitada para otra porque sí creo que hay más temas de qué hablar. Y pues muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Hola, Patti, que bueno, ya estás aquí. Hola, era para saludarles. Perdón, Aline, mucho gusto, muchas gracias. Pero bueno, sí, me salí de otro lado y me vine para acá. Pero bueno, hoy tocó estar ocupada. Pero muchísimas gracias. No, Y, gracias a ustedes. y sin duda, será para escucharla. También ando escuchando por el otro lado todo el tema sustentable. Así que bueno, en fin, mucho para también nos dejaste en qué pensar o cómo colaborar y gracias porque estuve escuchando ahí todas las preguntas y los que se pudieron unir. Y gracias, amiga. Gracias, Aquí Pati. andamos. Pues prenden sus cámaras o que se puedan Wilson y Guillermo para tomar la foto. Listo, pues muchas gracias que nos hayan acompañado. Gracias, Aline. Y nos vemos para la siguiente tertulia. Ya es mayo y bueno, tenemos nuestra edición de Aquí a Toda Madre para festejar el Día de las Madres. Así que no se la pierdan. Hemos terminado esta tertulia digital de Enamorando con tu empaque con un tema que bueno, Aline nos compartió, que es el Pacto de los Plásticos en México. Este pacto donde nos invita a ver cómo realmente están trabajando empresas aquí en México, porque este está para aquí en México, y hay pactos a nivel mundial que están en cuestión de plásticos y ver que esos plásticos ya sean reusables, reciclables o compostables y cuáles son los que se tienen que atacar primeramente.
Hablábamos de que en México la pepena es una fuente de ingresos y ahorita, pues entre más tenga valor, en el caso ahora las botellas de PET, pues no, pues ya es difícil encontrarlas porque bueno, ya gente de la pepena las puede ir a vender. Como decíamos, es una fuente de ingresos de mucha gente. Y bueno, pues yo quisiera cerrar el tema con esta frase que es: el verdadero cambio no está en dejar de usar plástico, sino en usarlo de forma inteligente, circular y responsable. Así que no se la pierdan. Igual no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, donde están las tertulias que hemos visto. Yo soy Lili Rivera, es una pasión en el empaque, no te la pierdas. Nos vemos para la siguiente, hashtag Enamorando con tu Empaque, porque tu empaque es tu imagen. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos para la siguiente.